Bueno, esto arranca así. Un arqueólogo llamado Tito Vivas es invitado a una entrevista en el canal de Jordi Wild. Bueno, vamos a ver qué dice con respecto a Jesús niño, cosa que no hay muchas pruebas o textos en la Biblia de cómo fue su niñez. Vale, ¿qué se sabe de la infancia y de la juventud de Jesús? Pues en realidad se sabe muy poco, y lo que se sabe es por los evangelios. Bien, por ahora bien. Luego los evangelios nos hablan de que Jesús es un niño superdotado de alguna manera, como un Clark Kent de pequeñito, ¿no? Que ya de pequeño le cuesta controlar sus poderes, ¿no? Y que en el templo sorprende a los sabios y demás. Bien, y ahí arranca, y para ridiculizar un poco lo compara con Clark Kent y dice que no puede controlar sus poderes. Lo único que habla el evangelio, en este caso de Lucas, es que Jesús se va al templo, se sienta con los doctores de la ley y él empieza a hablar. Todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hablan de que era un niño inteligente, no habla de un niño con poderes. Al menos que él esté hablando de un libro apócrifo que es el Evangelio de Tomás. En el Evangelio de Tomás, sí, Jesús hace del barro 12 pájaros, le dice a un niño no seguirá tu camino y el niño cae muerto. O sea, cosas que no van con el mensaje bíblico, que te das cuenta que alguien lo escribió en una imaginación e interpretación humana de cómo sería Jesús de chico, pero no está involucrado en libros que son inspirados por Dios. Es un libro apócrifo. Creo que ahí sí vos lees eso y sí parece que habla de superpoderes, pero no tiene nada que ver con la Biblia en sí este libro. Jesús está perdido por el desierto, se tienta a sí mismo, que sí, que sí, no. ¿Cómo que se tienta a sí mismo? No, el diablo lo tienta. Pero bueno, Jesús está como tocando todos los palos a ver con qué pandilla encaja. Porque Juan existió también. Sí, Juan, también, Juan al igual que Jesús, pero es una figura que probablemente existe, son los antisistema del momento. De hecho, se planteó durante un tiempo, hay hipótesis que plantean si Jesús pudo haber sido un celote. Los celotes eran, no te voy a decir que terroristas, pero básicamente dentro de la línea de los celotes había unos que iban siempre con un puñal aquí debajo, un puñal que se llama sica, y que si tenían que matar por dinero y por religión, mataban. Se les llamaba sicarios. De ahí viene la... A ver, dice, no te quiero decir que Jesús sea un terrorista, pero te digo que fue un sicario. Peor todavía. ¿De dónde puede enganchar esta persona de que Jesús era un celote? Tal vez porque tuvo un discípulo, Simón, llamado el celote, que puede significar que antes pertenecía a ese movimiento. Si fuera así, entonces también era un cobrador de impuestos, porque Mateo era un cobrador de impuestos pro Roma. O agarra Lucas 22:36 y lo interpreta literal: el que no tenga espada venda su manto y compre una. Obviamente que el contexto es simbólico y profético, no militar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se escucha a una persona que busca interpretar y acomodar sus descubrimientos con la Biblia, porque es más llamativo, pero en sí no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo. Él huye a un pueblecito que está más al norte de Nazaret, en las orillas del mar de Galilea, que se llama Cafarnaún. Y desde Cafarnaún va a nacer el Jesús de las Escrituras. Acá dice que Jesús va a predicar a Cafarnaún. En Marcos 1:35-38, muy de madrugada, Jesús se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él les dijo: vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Dónde está la palabra huyamos a Cafarnaún? Primero porque en Cafarnaún conoce una serie de amigos que se van a convertir en sus apóstoles, ¿no? Y aquí es donde viene otra evidencia muy curiosa, porque tú llegas a las excavaciones de Cafarnaún, allí está la sinagoga, y frente a la sinagoga está lo que se conoce como la casa de Pedro, ¿vale? Que es donde la tradición ha ubicado el lugar donde Jesús se reunía con sus amigos. Pero en los alrededores, sobre todo en las excavaciones arqueológicas de la sinagoga, se han encontrado inscripciones en hebreo antiguo de donaciones que hacía la gente de Cafarnaún a la sinagoga. Es decir, tú llegabas y decías: oye, pues mi familia dona esta columna a la sinagoga como una donación, ¿no? Y hay una columna que se ha encontrado donde dice: esta columna es entregada por Alfeo, que es hijo de Zebedeo y nieto de no sé quién, de Zebedeo. Es decir, entre los amigos de Jesús en Cafarnaún había 2 Zebedeos, y ahora tenemos una columna en esas excavaciones que nos dice que allí había una familia de Zebedeos. O sea, que cuadra. Muy vinculado, o sea, da mucho sentido y coherencia al hecho de que Jesús hace una pandí nueva en la zona de Cafarnaún. Bien, entonces el descubrimiento es válido, cuadra con lo que dice la Biblia, pero ¿en dónde
dice que hace una pandilla nueva. Ya le mete palabras que realmente lo hace a propósito, no es que lo hace intencionalmente. El fin de esta gente es confundir a los oyentes. Y es curioso porque a partir de ahí empiezan los milagros. Claro, él hace una nueva pandilla de seguidores entre los pescadores pobres. Él se mueve siempre, por lo que veo, siempre se mueve entre los pobres. De pobreza siempre extrema, se mueve entre los parias y los marginados y demás. O sea, y resulta que hace el primer milagro, que son las bodas de Canaán, y multiplica los panes y los peces. Tú dices, vamos a ver, tienes una pandilla de amigos, todos pescadores, todos en contra de Roma, no pisáis Tiberias para nada, estáis en contra del sistema. Se casa un amigo y de repente el milagro que obras es multiplicar peces. No es un milagro, estáis celebrando una boda con dinero, ¿ve? Bueno, vuelve a interpretar lo que quiere. El primer milagro que se publicó fue en Juan 2:1-11, que es antes de Cafarnaúm, y no multiplica los peces. Lo que hace es convertir el agua en vino. Mezcló el tiempo, mezcló los lugares y mezcló el milagro. Es que es así, claro. La cara B del partido, claro, de, o sea, todo el dinero, todo el Jesús. Pescado que no estáis declarando a las autoridades romanas, lo vais a utilizar utilizando para la celebración. Claro, y en la siguiente convierte el agua en vino. Bien, no hay siguiente porque en ningún momento de la Biblia habla de que en una fiesta Jesús multiplicó los peces. Lo hizo cerca del mar de Galilea y no en una fiesta. Los 3 últimos años de la vida de Jesús son los que realmente tienen chicha para entender el personaje histórico. Y hay evidencias. Y hay evidencias, o sea, tenemos en las excavaciones de Cesarea Marítima, tenemos una piedra que nos habla, por ejemplo, de Poncio Pilatos. Con lo cual nos está documentando que en la época de Jesús hay un pretor romano que se llama Poncio Pilatos, que probablemente es el que lo juzga. Encuentras restos de crucificados que fueron crucificados igual que Jesús. Se encontró el osario de Caifás, que supuestamente era el líder del Sanedrín que lo juzgó. O sea, no hay una evidencia directa que te diga, mira, una duda indudable de que Jesús existió. Pero hay tantísimos indicios alrededor y evidencias de personajes que las escrituras ponen a su lado y demás, que es que te encuentras ese Jesús. Bueno, bien, un descubrimiento que refuerza lo que dice la Biblia, pero vamos a ver ahora qué interpreta él en base a ese descubrimiento y con qué va a salir. Entonces, Jesús está en el Monte de los Olivos, no porque esté de vigilia, que esta es otra cuestión muy interesante, porque siempre hemos interpretado la palabra vigilia como nos vamos a quedar despiertos rezando. Y no, o sea, Jesús está ahí por 2 motivos. El primero, porque si vienen a por él, los ve venir, porque primero tienen que bajar el Valle del Cedrón y luego subir a por él. Y le da tiempo para subir. Y le da tiempo a escapar hacia el desierto. Y lo segundo, porque esa zona está llena de cuevas y porque desde ahí, bordeando la ciudad, se puede ir al lugar donde habían celebrado la Pascua. Entonces Jesús celebra la Pascua, cena, y luego vuelven para esconderse sin cruzar la ciudad hasta el hasta el Monte de los Olivos, porque allí hay cuevas donde esconderse. Y él sabe que vienen a por él. Y por eso, en esa noche dice, oye, de hecho cuando tú llegas allí al Monte de los Olivos hay una iglesia, que se llama la Iglesia de todas las Naciones, y en latín tiene una frase sobre la puerta que es sustenete hic et vigilate me, que significa quedaos aquí y vigilad. No quedaos aquí y haced vigilia, no, quedaos aquí y vigilad. O sea, Jesús se enfada con sus amigos porque se duermen, no porque se hayan dormido y no estén rezando, sino porque les toca su turno de guardia y se han dormido. Y por eso se cabrea con ellos. Tenemos a un Jesús que es un revolucionario, claro, ¿no? Que es una persona antisistema y que ya ha hecho tanto ruido que sabe que van a por él y que es cuestión de tiempo. Y Judas y otros lo saben. Y Pedro duda. De hecho, los evangelios lo dicen. Pedro duda. Pero al final los pillan. Y los pillan en un momento en el que no les da tiempo a huir. No hay en ninguna parte de la que él está contando donde están orando que Pedro duda. Todo lo contrario, saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. En donde dice que Pedro duda es cuando están en el barco, que hay una tormenta, aparece Jesús sobre las aguas, él camina por un lapso de tiempo, pero ¿qué pasa? Mira el viento y duda. Y ahí es donde le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Jesús, a Pedro? Es la única parte donde aparece la palabra duda. Tal vez lo quiere enganchar con negar, y eso lo hace después de que lo atrapan a Jesús y ve cómo lo están castigando. Ahí no duda, lo niega. No sé de dónde saca esta parte de que él duda. Después lo que dice él en latín, vigilate, es el imperativo plural del verbo latino vigilare. Vigilare significa velar, estar despierto, permanecer alerta, vigilar en sentido espiritual, no policial. O sea, que puede significar varias cosas, no exclusivamente vigilar de que no vengan y me atrapen. No, era velar. Jesús habla de permanecer despiertos, atentos, conscientes con él, orando. De hecho, Pedro termina quedándose dormido. Por eso hace como una especie de
manipulación de todo, ¿no? Y uno lo escucha y tal vez dice, es un arqueólogo, tiene estudios encima, pero con respecto a arqueología, y trata de, como dijimos, meter su descubrimiento en la Biblia para que resuene más, moldeándola a su forma, agarrando fuera de contexto muchos capítulos, muchos versículos y haciendo una ensalada que te la vende como si fuera así.